Me llamo Fran Mexta, nací en Calexico, California, y aunque crecí de este lado, en mi casa siempre se habló más de México que de Estados Unidos. Mi madre era de Sonora, mi padre de Baja California, y los fines de semana se parecían más a una vida fronteriza que a una vida americana. Carne asada con primos que cruzaban, historias viejas contadas en español, supersticiones heredadas y esa costumbre de no burlarse demasiado de ciertas cosas porque uno nunca sabe. Yo sí me burlaba. No de frente con los viejos, por supuesto, pero sí por dentro. Sobre todo cuando hablaban de lugares cargados, cuevas donde se escuchaban campanas bajo la tierra, barrancas que devolvían otra cosa, cuando alguien se metía de noche o cerros donde no convenía silbar. Para mí todo eso eran versiones rústicas del miedo normal. Ecos, animales, gente perdida, historias deformadas por el alcohol y el tiempo. Pensaba así hasta que fui a las cuevas. No les decían igual en todos lados. Algunos las llamaban las cuevas encantadas, otros las cuevas del toro y otros simplemente las de adentro, como si nombrar las demás ya fuera una forma de falta de respeto. Estaba tierra adentro, lejos del camino principal, en una zona de cerros secos y piedra vieja donde la señal se moría y la distancia empezaba a hacerse rara. Yo llegué a saber de ellas por un hombre llamado Tacho. Vendía herramienta usada Mexicali y tenía familia en una ranchería cercana. Una tarde, mientras tomábamos cerveza tibia detrás de su local, salió el tema de los lugares que no conviene visitar solos. Él mencionó las cuevas y se rió de mi cara escéptica. Me dijo que no eran cuevas para turistas ni para borrachos. Me explicó que la entrada principal parecía poca cosa, una abertura fea entre piedra y matorral, pero que por dentro el sistema se extendía como si el cerro estuviera hueco. También me dijo otra cosa, que en ese momento me sonó exageración, que más de una persona había entrado creyendo que conocía de orientación, brújulas y lógicas, y habían salido admitiendo que allá abajo nada seguía una lógica estable. Yo me quedé picado con el tema. En ese tiempo tenía poco más de 30 años y todavía estaba en la edad de que uno confunde la curiosidad con valentía. Trabajaba arreglando unidades de aire y refrigeración, así que mi vida no era precisamente aventurera, pero siempre me gustó meterme a lugares raros y había una historia detrás. Mina abandonada, pueblo semivacío, camino de guerra. Cualquier cosa así me interesaba más de lo normal. No por sentirme muy hombre, sino por esa necesidad de comprobar que detrás del cuento simplemente había una causa explicable. Tacho me dijo que si de en verdad quería ir, él podía ponerse en contacto con dos hombres del rumbo que conocían el acceso. Uno se llamaba Neto y el otro Rosalio. Acepté casi sin pensarlo. La primera vez no pudimos entrar, y no fue por falta de ganas. Salimos de madrugada desde un poblado pequeño en una troca vieja con agua, lámparas, cuerda y algo de comida. Llevábamos también pilas extras y la clase de preparación básica que uno cree suficiente cuando no sabe a qué se enfrenta. Neto era callado, de esos que no desperdician palabras. Rosalio hablaba más como de esa manera de la gente de rancho que parece contarte algo sencillo y al mismo tiempo dejarte caer una advertencia en medio de la frase. Tacho también fue más por curiosidad que por experiencia real en cuevas. Yo iba entusiasmado y recuerdo perfectamente eso que ahora me parece casi ofensivo. Íbamos subiendo entre terreno seco, matorral espinoso y piedra rota. Yo me sentía parte de una excursión interesante, algo que luego iba a contar como una anécdota. La entrada apareció entre dos formaciones de roca baja. No era impresionante. Si alguien hubiera pasado por ahí sin saber, habría pensado que era una oquedad cualquiera, una sombra entre piedras. Había que acercarse para ver la abertura real, un hueco irregular de donde salía un aire mucho más frío que el del exterior. No un aire fresco de cueva bonita, sino un aliento antiguo con olor a tierra cerrada y algo mineral casi metálico. Nos detuvimos ahí para acomodar lámparas, mochilas y cuerdas.
Fue entonces cuando me pasó algo que no me había ocurrido jamás. No diría exactamente que escuché una voz o vi una visión. Fue más bien una certeza violenta, completa, como si mi cuerpo hubiera ganado la carrera a la razón. Mientras estaba agachado ajustando la lámpara de mi casco, sentí una presión fuertísima en el pecho y una idea que no parecía pensamiento sino orden. Si entras hoy no sales igual. Me enderecé de golpe. Se me había ido el color porque Tacho me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, pero no era verdad. El hueco de la entrada se ve igual que unos segundos antes, pero mi cuerpo lo percibía distinto, como si aquello no fuera un lugar pasivo, sino una abertura atenta. Neto me observó un momento largo y luego dijo muy tranquilo que si alguien traía mala sensación no convenía forzarla. Rosario estuvo de acuerdo enseguida. Tacho, que esperaba que nos burláramos un poco y siguiéramos, terminó aceptando también porque me vio realmente mal. Nos regresamos sin entrar. Todo el camino de vuelta me sentí avergonzado. Yo, el escéptico, había sido el único en echarse para atrás por una corazonada. Esa noche casi no dormí. Parte de mí seguía sintiendo que había hecho bien. La otra parte me decía que me había dejado dominar por una sugestión ridícula. Volví meses después, y volví precisamente por orgullo, porque el primer intento me dejó una espina que no podía aceptar, ya no con el mismo grupo completo. Tacho no quiso regresar, pero sí me consiguió otra vez el contacto con Neto. Esta vez también fue Rosario y se sumó un primo de él llamado Chuy. Alguien más joven, fuerte y con esa confianza de quien todavía cree que el miedo se vence por costumbre. El segundo intento fue distinto desde el principio. Yo iba más callado, más atento a todo. Llevábamos mejor equipo, más pilas, más cuerda, marcas para señalar el regreso y suficiente agua para varias horas. Quise convencerme de que ahora sí íbamos a hacer las cosas bien. Entramos cerca de las 10 de la mañana. Los primeros metros no fueron extraordinarios. El pasadizo bajaba con inclinación suave, piso regular y paredes estrechas que se abrían y cerraban por momentos. Había que agacharse en ciertos tramos y en otros uno podía caminar casi erguido. El eco era raro. No devolvía las voces de manera limpia, sino que a veces parecía tragárselas y otras devolverlas desde más lejos de lo lógico. Al principio el trabajo mental era sencillo. Íbamos marcando, recordando curvas, notando pequeñas referencias en la roca, pero a medida que descendíamos la cueva se ramificaba. Primero en bifurcaciones simples, luego en la cámara pequeña conectada por túneles bajos. Después en corredores que parecían conducir de vuelta a puntos ya vistos, salvo de que no eran exactamente los mismos. Sé cómo suena eso. Sé lo fácil que es pensar que simplemente nos desorientamos. Seguramente una parte de eso ocurrió, pero no toda. Había zonas donde la temperatura cambiaba de pronto, como si una corriente interna circulara sin lógica. Había lugares donde el suelo se volvía resbaloso sin humedad visible, y sobre todo había una sensación constante de profundidad engañosa. Tramos que parecían bajar poco y terminaban metiéndose muy adentro. Otros que visualmente prometían una sala amplia y solamente se abría un corredor angosto. Después de un par de horas dejamos de hablar tanto, no por miedo declarado, sino porque el lugar imponía silencio. Hasta Chuy, que venía haciendo bromas al principio, empezó a limitarse lo necesario. Las lámparas funcionaban bien, pero la oscuridad fuera del haz era demasiado total. Uno siente que la luz no vence la cueva, apenas le arranca pedazos. Llegó un punto en que aceptamos que el sistema era mucho más complejo de lo que habíamos calculado. No estábamos perdidos todavía, eso quiero dejarlo claro. Sabíamos volver sobre nuestras marcas, pero seguir bajando con los suministros que teníamos empezaba a ser irresponsable. Había un tramo específicamente confuso.
Una serie de curvas, recodos y descensos cortos que daban una cámara irregular con 3 salidas posibles. Ahí decidimos detenernos a comer algo y valorar si seguíamos o volvíamos. Mientras mascábamos en silencio, Neto fue el primero en decir lo que todos ya pensábamos: que si seguíamos más íbamos a comprometer el retorno. Rosario asintió y Chu protestó un poco por orgullo, pero terminó aceptando. Nos dimos la vuelta y fue a regresar cuando vimos el otro túnel. No estaba apareciendo de la nada de forma sobrenatural, al menos no como se cuenta a veces en exageraciones. Lo que pasó fue más inquietante, precisamente porque fue más sobrio. Volvíamos por uno de los pasajes que recordábamos bien, una sección donde la pared derecha tiene una formación vertical como de costilla, y el techo en esa zona bajaba un poco. Yo iba tercero detrás de Neto y Rosario. Chuy era el que venía hasta atrás. Neto se detuvo de golpe y levantó la mano. A la izquierda había una abertura que ninguno recordaba, no una grieta mínima o una confusión visual. Un túnel claro descendente con una forma sinuosa y un flujo de aire frío saliendo desde dentro. Nos quedamos callados mirándolo, repasando mentalmente el trayecto. Yo juré en ese momento que al pasar por allá antes no estaba. Rosario dijo lo mismo. Chuy afirmó que quizás lo habíamos ignorado por venir concentrados en otra cosa. Neto no dijo nada. Deberíamos haber seguido de largo, pero no lo hicimos. Nos acercamos y el túnel bajaba con una cobertura suave y casi elegante, como si lo hubieran tallado para guiar el cuerpo hacia adentro. No era una abertura brutal entre rocas, era un descenso que imitaba seguirlo. Ahí fue donde cometimos el error real, pensar que una revisión rápida no cambiaba nada. Entramos y durante horas bajamos. No puedo decir cuántas exactamente porque allá abajo el tiempo se vuelve raro. Además hubo un punto en que dejé de revisar el reloj porque no quería sumar presión, pero sí sé que fue más de lo prudente. El túnel serpenteaba siempre hacia abajo con pocas cámaras laterales, como si hubiera sido hecho para conducir en una sola dirección. A ratos obligaba a ir de lado, a ratos se abría lo suficiente para que uno creyera que llegaría a una sala mayor, pero no. Volvía a curvarse y a seguir. El aire era más frío que el resto de la cueva y el silencio más denso. No encontramos cámara central, tesoros, animales, pinturas. Nada que justificara ese descenso interminable. Solamente era profundidad. Solo la sensación de internarnos en un trayecto que parecía disfrutar que nos revolviera. Fue Rosario quien se plantó primero y dijo que hasta ahí. Nadie discutió. Emprendimos el regreso con una mezcla de enojo y alivio. Regresar por ese túnel resultó casi peor porque cada curva parecía igual a la anterior. Y hubo 2 momentos en que pensé sinceramente de que ya habíamos tomado mal algo, aunque no existieran opciones. Cuando por fin reencontramos el sistema principal y luego la ruta marcada hacia la entrada, yo traía la boca seca de tensión. Salimos de la cueva ya tarde, agotados y de mal humor, como si hubiéramos salido de un pleito. Nos sentamos afuera sin hablar durante un buen rato. Nadie quiso fingir heroísmo. Todos sabíamos que aquello había sido una mala idea. Yo me juré no volver y no regresé. Lo que pasó después fue lo que me empecé a preguntar. No era plan reportero ni investigador, más bien por la necesidad de saber si otros habían sentido esa misma clase de desorientación, esa mezcla de invitación y amenaza. Las respuestas llegaban siempre medias, que sí, que había caminos que no parecían igual, que sí, que algunas personas hablaban de profundidades sin fin, que sí, que años atrás un americano se había metido con gente pagada y terminó muy mal. Esa última historia me la contó un hombre llamado Hilario, en una cantina del Rumbo ya casi de noche. Dice que entre 10 y 15 años antes de lo que me pasó a mí, había llegado un americano con dinero y obsesión. No un turista cualquiera,
Uno de esos hombres que creen que el dinero y el equipo pueden doblar cualquier sitio. Y había contratado unas 2 docenas de lugareños para que lo ayudaran a internarse en las cuevas con lámparas, armas, comida, cuerda y no sé qué más. Según Hilario, el hombre estaba convencido de que allá abajo había algo antiguo, algo que valía la pena documentarlo o cazar. Nunca me quedó claro cuál de las dos ideas lo movía más. Lo importante es que entraron muchas personas, pero no salieron todos. Hilario me lo contó sin adornos, como si repitiera un hecho que en la región ya se había convertido en una advertencia vieja. Dijo que la cuadrilla avanzó muy hondo, más de lo que cualquier local habría considerado sensato. Llevaban rifles y pistolas porque el americano estaba obsesionado con la idea de encontrarse con animales grandes o guardianes. Esa palabra fue suya y no mía. En algún punto, en una cámara amplia que ninguno de los sobrevivientes supo describir bien al salir, vieron 2 figuras. La primera era alta, inmóvil, plantada junto a una pared de roca. La describieron como un hombre con cabeza de toro. La segunda era mucho más pequeña, un enano desnudo, completamente quieto, parado cerca de aquella figura como si lo acompañara o le sirviera de guía. Hilario hizo énfasis en ese detalle porque, según dijo, lo repetían todos los que lograron salir. No era una criatura pequeña, era un enano humano en forma, pero desnudo, pálido, mirando fijo. No me reí. Yo no estaba para reírme. Según el relato, varios de los hombres reaccionaron igual que reaccionan los hombres armados cuando el miedo les gana la comprensión. Intentaron disparar y uno levantó primero su rifle, otro sacó una pistola y ahí pasó algo que me erizó todo. Ninguna arma funcionó. No se trabaron después, no fallaron un tiro aislado. Simplemente no respondieron. Gatillos duros, mecanismos inútiles, pólvora o cartuchos que no hicieron nada. Y al mismo tiempo, como si aquello hubiera sido una sola decisión, las luces empezaron a fallar. No todas de golpe. Eso habría sido más soportable quizás. Hilario dijo que empezaron a apagarse una por una como si alguien fuera recorriendo la oscuridad y soplándoles encima. Primero una lámpara, luego otra, luego otra. Algunos intentaban golpear sus focos o cambiarlos. Otros gritaban y otros querían correr. La cámara, si de verdad era una cámara amplia, se volvió entonces una caja de pánico con gente armada, oscuridad rota y con algo que al frente no se movía. Varios murieron ahí mismo en la huida. No me supo decir cuántos con exactitud porque las versiones cambian. Algunos hablaban de hombres que se dispararon entre sí en medio de la confusión, otros de caídas a desniveles y otros simplemente desapariciones. Lo único constante era que solo unos pocos lograron regresar a la superficie, y ninguno de ellos volvió a entrar jamás. Le pregunté a Hilario qué pasó con el americano. Dijo que salió, pero no entero de la cabeza, que según una versión se fue del país a las pocas semanas. Según otra, se quedó un tiempo más haciendo preguntas incoherentes y luego desapareció por su cuenta. No sé cuál sea la cierta. Lo que sí es que esa historia me acomodó muchas cosas que yo prefería dejar sueltas. No porque ahora yo crea literalmente en hombres con cabeza de toro como criatura zoológica escondida en una cueva mexicana. No va la cosa por ahí. Va más bien por la lógica del lugar. Por esa sensación de que la caverna no se comporta como un simple accidente geológico, de que allí abajo algo impone forma, ritmo y dirección, de que algunas visiones no nacen solamente del miedo, sino del choque entre nuestra idea del mundo y otra cosa que no necesita explicarse para existir. Han pasado años desde aquello. Nunca volví a las cuevas. A veces cuando alguien escucha la historia me ve callar en las partes donde parecía lógico que exagere. Me pregunta si de verdad cree que lo del túnel apareció de la nada. Yo respondo siempre lo mismo. No sé si apareció de la nada. Sé que estaba donde debía estar. Y esa diferencia para mí es más que suficiente. También me preguntan si creo en la historia del toro y del enano. No sé si la crea completa.
Pero sí creo que algo allá abajo rompió un grupo armado sin necesidad de pelearse como pelearía un animal normal. Y eso me basta para respetar el cuento más de lo que había hecho a los 20 años. La última vez que hablé con Neto años después me dijo una sola cosa sobre la cueva. Dijo que el error de casi todos era pensar que el peligro era perderse, pero no, perderse era apenas la primera capa. El verdadero peligro, dijo, era que el lugar te diera algo que seguir. Y yo entendí exactamente a qué se refería. Porque si algo me da más miedo que la historia del hombre de cabeza de toro, no es imaginarlo allá entre rocas y oscuridad, es recordar ese segundo túnel, ese que parecía hecho para nosotros.